Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que el Código Procesal Penal y dentro de la doctrina resulta con muy poco tratamiento. El tema es la reposición del plazo. Para eso vamos a tocar temas como el tema qué es el plazo, qué tan importante es la actividad fiscal, vamos a también un poco hablar los tipos de plazo y necesariamente vamos a hablar una explicación de qué es el artículo 145 del Código Procesal Penal peruano respecto a esto. Así que esperemos que el video les resulte entretenido. Si les gusta, no se olviden suscribirse a este canal. Como todos sabemos, el Código Procesal Penal regula lo que se denominan como plazos. Ahora, prácticamente los plazos es un transcurso de tiempo, o sea, no hay mayor explicación en eso. El plazo es un transcurso de tiempo. Sin embargo, este transcurso de tiempo va a tener que tener algunas particularidades para que se denomine como plazo. Ahora, como todos sabemos, los plazos pueden darse de manera determinada o de efectos inmediatos, pero eso también se explicó en un anterior video. Ahora, como explica Claria Olmedo en su libro Derecho Procesal Penal, en el tomo 3, menciona que, que el plazo es una especie de concatenación lógico-jurídica. Obviamente que esto se hace un poco difícil de entender, pero podríamos compararlo como una especie de lago que tienen peces. Lo explico. Para que los peces puedan sobrevivir, necesariamente tienen que tener un ambiente adecuado, que básicamente puede ser dentro de un lago, o sea, el agua, con sus diferentes componentes. Ahora, ocurre algo similar dentro del proceso penal. Es que diferentes actos de investigación, para que se consideren como válidos, van a tener que necesariamente funcionar dentro de un plazo. En este caso, haciendo una pequeña comparación, el plazo sería como esa especie de lago donde van a vivir diferentes tipos de peces. Y los peces obviamente serían los actos de investigación que se vayan a tener en cuenta. Por lo tanto, la primera idea que debemos tener es que el código nos menciona que todo acto debe respetar el plazo que tenga o el plazo en el que deba realizarse toda actividad procesal. Para ello vamos a encontrar diferentes tipos de plazos, por ejemplo, plazos para poder interponer medios circulatorios, para poder presentar acusaciones, sobreseimientos, para poder absorber acusaciones, para plazos, también tenemos de las investigaciones, tanto como las diligencias preliminares como de investigación preparatoria. Ahora, la doctrina hace una pequeña división respecto a estos tipos de plazos y menciona dos. Por un lado, menciona los plazos perentorios y menciona los plazos improrrogables. ¿En qué se diferencia cada uno? Esa sería la pregunta. En los plazos perentorios, su efecto inmediato es caducidad ipso iuris, o sea, de manera inmediata. O sea, si es que el acto se hace fuera de la fecha determinada, automáticamente es inválido. Tomando el ejemplo del lago pez, si es que sacamos al pez de su ambiente, automáticamente el pez tiende a morir. Ocurre lo mismo dentro de estos plazos perentorios. Si es que no lo presentamos dentro del tiempo adecuado, el acto que se vaya a ser posterior no va, se considera como no válido, caduco, con todos sus efectos que tenga. Un claro ejemplo de estos efectos ipso iuri sería los medios impugnatorios. Por ejemplo, para interponer una apelación de sentencia, tenemos 5 días. Si no cumplimos esa fecha, automáticamente se declara inadmisible dicha apelación. Apelación o recurso impugnatorio que se considere. Entonces, ese es un claro ejemplo de plazos perentorios. Ahora, otro tipo de plazo que existe y que es desarrollado por la doctrina también, y también ha sido acogida por las sentencias de nuestra Corte Suprema, pero que no lo mencionan de manera, digamos, literal, pero sí hay un desarrollo respecto a eso, son los plazos improrrogables. ¿Qué quiere decir? Que si bien el plazo termina y aún están pendientes diversos actos o actividades procesales que se estén por hacer, esas no se declaran, digamos, caducas o no se les aplica lo que en casos perentorios se les quitaría, o sea, su validez. En este claro ejemplo tenemos a los plazos de investigaciones o a las decisiones emitidas por la autoridad judicial o el Ministerio Público. En esos casos los plazos son improrrogables, o sea, no hay
caducidad, lo máximo que se puede emitir son medidas disciplinarias. Incluso sobre este tema de caducidad ha habido un debate muy amplio que también se explicó en un video anterior. Ahora, hay que entender una cosa respecto a esto, y también para entender una de las sentencias que trataremos al final, es la importancia que tiene el Ministerio Público para poder, digamos, hacer el respeto a los plazos. Como sabemos todos, el Ministerio Público es el conductor de la investigación preparatoria, es el titular de la acción penal, el titular de la carga de la prueba. Él se va a encargar, digamos, de tener una labor compleja que básicamente se va a centrar en el respeto propiamente de los plazos. En este caso serían los plazos tantos de interponer medios impugnatorios, interponer requerimientos lo básico, y la parte más importante, el respeto a sus propios plazos de investigaciones. Ahora, como todos sabemos, el mayor producto que se tiene durante las investigaciones son los elementos de convicción. Los elementos de convicción van a tener denominaciones según la etapa en la que van a ir cubriendo. Así que tenemos diferentes denominaciones, que en este momento no vamos a aplicar porque digamos, complejaríamos un poquito más el tema. Pero en la casación 760-2016, la libertad, nos explica que los elementos de convicción tienen dos contenidos fundamentales, sea en la etapa que sea. Va a tener un contenido concreto y va a tener un contenido material. Un contenido concreto se denomina a la suficiencia de conocimiento que te va a brindar ese elemento de convicción. En base a los elementos de convicción que vayamos acumulando, dentro del fiscal o dentro de la autoridad judicial va a crear un nivel de conocimiento que va a considerar uno, para el fiscal sería en este caso, como que plausible de acusar o plausible de formalizar una investigación, o para el juez para emitir una verdad ya elaborada, una verdad, digamos, suficiente para emitir una sentencia. Entonces, estos elementos de convicción van a tener diferentes nombres. Y obviamente que por etapa y en base a los principios que lo regulen en cada etapa van a tomar una mayor importancia. Ahora, el contenido material básicamente es la elaboración de este, es de qué forma se va a elaborar y de qué forma, digamos, o de qué manera, digamos, se va a realizar respetando los plazos debidos, ¿no? Eso sería respecto al sometimiento de convicción, solo lo detallo para entender al final el tema de la sentencia que analizaremos. Ahora, como el tema era reposición de plazo, básicamente tenemos que hacer una pequeña explicación importante sobre el artículo 145 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, como todos sabemos, se entró en vigencia con el decreto legislativo 957. Bueno, esa es básicamente ya la historia que todos conocemos. Ahora, en su artículo 145 introdució una figura que ya venía del Código de 1991. Este código, que solamente entró parcialmente respecto a algunas figuras, ya recogía un instrumento similar a lo que actualmente conocemos como reposición de plazo, lo que se le denominaba en el anterior código como renovación de plazo. Ahora, la pregunta es si el término renovación o reposición, digamos, resulta relevante o léxicamente hay una variación. Pues básicamente sí, pero muy sencilla, porque la RAE define a las dos con ejemplos muy sencillos, pero en la palabra renovación se recoge su significado literal como, digamos, a un anterior plazo darle un nuevo uso o actualizar su uso, ¿no? Actualizar su manera de uso. En la reposición es dar algo nuevo para hacer la misma función. Entonces, básicamente es el término adecuado, sí resultaría, ¿no? La del actual código. Entonces, la pregunta que viene automáticamente es ¿qué cosa es la reposición de plazo o la renovación de plazo, como se quiera denominar? La reposición de plazo es cuando existen razones tan extraordinarias, que ya indicaríamos cuáles son, que necesariamente, digamos que esas razones extraordinarias han impedido durante un plazo X, en este caso cualquier tipo de plazo, que se desarrolle una actividad procesal. O sea, el Código Procesal nos dice, mira, hay una importancia respecto a los actos a las actividades procesales que se vayan a hacer dentro de ese plazo. Por lo tanto, si es que yo veo una interrupción que causa un perjuicio y los cuales no puedo imputar a ninguna de las partes, automáticamente yo como Estado voy a facilitar un instrumento para ayudar en ese sentido. Es por eso que el artículo 145 se denomina
como un remedio judicial. Es por eso que se denomina como un remedio judicial. Ahora, hay algunas reglas que el artículo 145 establece antes de entrar al fundamento de este artículo 145. En primer lugar, no señala a una parte, digamos, a solo una de las partes que puedan interponer. No menciona que solo el Ministerio Público o solo imputado puedan imponer, sino cualquiera de las partes. En ese sentido, lo indica el artículo 145. Ahora, también otra indicación que nos da importante es que la pérdida del plazo, digamos, no se da, digamos, equivalente a lo que se ha perdido. O la obtención o la renovación del plazo no se da en atención, digamos, en peso iguales a lo que se ha perdido. O sea, si yo pierdo un día, no necesariamente el juzgado va a considerar que me den un día, sino que me puede dar el plazo entero. En ese sentido, el artículo hace un detalle importante, ¿no? Ahora, lo que sí indica, y es claro, es que este tipo de pedido es dispositivo, o sea, que es de parte. O sea, no, el juez no puede de ningún momento hacer una renovación de oficio. Ahora, entonces, lo que viene ya es la esencia de esta figura. ¿Qué justifica que podamos pedir una renovación? El artículo 145 menciona tres contextos importantes. Uno, la defectuosa notificación, cuando hay una defectuosa notificación. Segundo, cuando haya un caso fortuito y cuando haya fuerza mayor. Ahora, respecto a la primera, obviamente que tiene que respetar las reglas establecidas por el Código Procesal Civil. Ese es obvio, el Código Procesal Penal también. Y por ende también las propios protocolos, directivas, digamos, resoluciones del Poder Judicial, todo concerniente a cómo se debe llevar formalmente. Pero como yo mencioné, esta renovación de plazo es una figura extraordinaria. O sea, no puede ser ante cualquier error, ante mínimos errores, digamos, que se vea una notificación, se pueda considerar como ya, renovemos el plazo o renovemos el plazo exacto solamente por un pequeño error. En ese sentido, es importante recoger una sentencia del Tribunal Constitucional que se emitida recientemente, que es el expediente 656-2020, habeas corpus TC, en el cual nos mencionan que para que se pueda considerar como grave la notificación, o sea, o como literalmente grave, este tiene que tener una afectación real y concreta en el derecho de defensa u otro derecho afín a este. O sea, no puede ser cualquier defecto material, sino que uno que sea grave, que sea real, que sea, y sea concreto respecto al derecho de defensa. Ahora, el segundo contexto es el caso fortuito. Para eso necesariamente nos vamos a ir a una casación también, una casación pero de desarrollo civil. Es la casación 1693-2014, Lima, en el cual nos explica respecto a dos elementos, que son los dos siguientes, caso fortuito y caso de fuerza mayor. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso fortuito nos dice que va a ser aquello que resulta irreversible, y en la fuerza mayor aquello que resulta irresistible. Y lo explicamos a través del caso concreto que sucedió en esta casación. En esta casación, Luz del Sur, si no me equivoco, digamos, hay una reclamación en un proceso contencioso administrativo por parte de un particular en el cual le indican que, digamos, hubo un defecto en la recepción de la energía eléctrica. Sin embargo, el OSINERMIN sanciona a esta entidad en vista de que, digamos, no tomó las precauciones debidas para que se evite esto, ya que OSINERMIN alegaba que había un hecho de fuerza mayor, o sea, algo que ellos no podían controlar. Para eso, OSINERMIN responde que eso no fue correcto, y la Sala Constitucional menciona la Sala Suprema Constitucional menciona que en efecto, o sea, no había, Luz del Sur no había tomado las precauciones debidas, digamos, o no había hecho las diligencias correspondientes para considerar esto como que no se le podía imputar. Entonces, en base a ese ejemplo, da una pequeña diferencia entre qué es caso fortuito y una fuerza mayor. En un caso fortuito, va a haber un tema de imprevisibilidad, o sea, que si yo hubiera actuado diligentemente, el hecho no hubiera ocurrido. Sin embargo, en la fuerza mayor, así yo actúe diligentemente, esto va a resultar irrelevante, porque va a superar mis propias expectativas, mis propias fuerzas.
Esto obviamente es una interpretación de los artículos 1314, 1315 y 1317 del Código Procesal Civil. Ahora, esta figura del 145 va a presentar dos tipos de presupuestos, que los explica, que también se encuentra explicado muy más o menos detallado en la sentencia al señor Sepúlveda, que fue representado por el doctor Percy García Cabero. En este nos explican dos cosas, que tenemos por un lado presupuestos formales y tenemos por otro lado presupuestos materiales. Los presupuestos formales son básicamente uno, que solo este pedido se va a hacer mediante escrito, o sea, como dije, no es de oficio, si se va a presentar mediante escrito de manera, y es el segundo, el presupuesto, de manera justificada, o sea, digamos, justificando cuál de los elementos, cuáles de los elementos antes explicados, caso fortuito o de una defectuosa notificación o fuerza mayor, digamos, eso se sustentaría, digamos, que se dé una reposición de plazo. El siguiente elemento de presupuesto formal es que se presente elementos de convicción que demuestren este hecho, o sea, elementos que demuestren este hecho en el cual se ha visto, digamos, impedido de realizar una actividad procesal. Y finalmente es la oportunidad procesal, que ahora te explicaremos antes de entrar al siguiente elemento. La oportunidad procesal van a ser dos. Uno, se van a girar en torno a dos. Uno, desde 24 horas después de desaparecido el impedimento o 24 horas de conocido el acontecimiento que dio nacimiento a este plazo. Esos dos contextos los regula el Código Procesal Penal. Ahora, los presupuestos materiales son dos. Uno son tres, me equivoqué, son tres. La defensa, lo que había mencionado, su justificación o su esencia enteramente de este artículo, es que si es que se presenta una defectuosa notificación, pero con una incidencia muy, muy grave. Segundo, que sea un caso fortuito. Y finalmente, que sea una fuerza mayor. Ahora, existe una jurisprudencia, que son de las pocas que hay respecto a fuerza mayor, porque la mayoría de casos son sobre defectuosas notificaciones, en el cual explica, el caso concreto es que en vista de llevar una audiencia, se entrega la carpeta al juzgado, el juzgado lo entrega después de 21 días. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este caso, llega a la Sala Nacional, porque en primera instancia mencionan que no, o sea, que como era una investigación en curso, una investigación preparatoria, y como aún no finalizaba, no terminaba el plazo para poder, digamos, decir que se ha visto afectado o ha terminado el plazo enteramente, para poder interponer este pedido de reposición, no se podía hasta ese momento. Pero la sala mencionó que no es necesario que tengamos que terminar el plazo, sino hay que hacer, digamos, ver el caso en concreto, ver que a pesar que aún falte terminar, ya hay una afectación real y concreta respecto a este hecho. Obviamente que respecto a este tema hay muchísimas más dudas, muchos temas, por ejemplo, que también quizás en unos videos futuros se explicará en relación a la reposición de plazo y el plazo respecto a medidas de coerción. Asimismo, también hasta la esencia misma de esta figura resulta muy controvertido. Otro tema también que es un poco más amplio es la oportunidad procesal respecto a esta figura. Y también es que es un estudio mayor y un video especial merece su atención. Ahora, solo para finalizar, entender que esta figura, como mencioné al principio, es un poco de un tratamiento muy escueto, no hay mucha jurisprudencia, no hay mucho desarrollo dentro de la doctrina. Así que esperemos que este video haya resultado con esta información lo más entretenido posible. Así que esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta luego.